Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Ya, continuamos entonces. Eh, Dentro de lo que son la investigación sobre los riesgos de trabajo, entonces, como les indicaba, ¿no? Entonces es importante ver cuáles son los riesgos más altos que se tiene en cuanto a lo que es el tipo de trabajo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, eh, siempre pasa, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en el área de telecomunicaciones, por ejemplo, ¿cuál va a ser el riesgo más alto que nosotros vamos a tener? A ver, ¿quién me dice? Les he hablado de eso en esta sesión. ¿Cuál sería el riesgo más alto que nos puede tocar en el momento de que nosotros trabajamos en telecomunicaciones? Uno de los riesgos. Electrocutarnos. Ya, puede ser. ¿Qué más? ¿Trabajo en altura o relativo a la frecuencia? Exacto. Esos son los dos riesgos más altos, ¿no? Entonces, Sí. podemos tener, esos son los dos riesgos más altos, ¿no? Dentro de lo que es el área de telecomunicaciones. Ahora, la parte eléctrica también nos puede pasar, ¿no? Pero es más frecuente que no tengamos nosotros riesgos en las alturas, especialmente, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado si nosotros vamos a trabajar eh, en cuanto a lo que es el área de telecomunicaciones, ¿no? En esa parte especialmente. Ok. Luego también tenemos que realizar, digamos, la parte, por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en una empresa, ¿sí? Se realiza un mapeo corporal. Es decir, ejemplo, si una persona está viniendo sana a trabajar a un lugar y una persona o el compañero, digamos, en este caso, tiene algún tipo de enfermedad, entonces es también bien importante realizar, ¿no? Esa detección a tiempo, no por discriminación al compañero, simplemente por seguridad del resto de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué tal si está con una enfermedad contagiosa y el resto no lo sabe? Y por esa razón es bien importante cuando uno va a trabajar, entonces hacerse ese tipo de análisis. Esto mayormente lo hacen en las fábricas. Cuando nosotros trabajamos en las fábricas, nos piden, ¿no? Revisiones médicas. Inclusive ustedes, especialmente los varones, si han postulado alguna academia de policías o alguna parte en la cual piden, ¿no es cierto?, lo que es el régimen militar, entonces siempre les hacen una revisión física general por razón de que justamente el trabajo que tienen está relacionado con la parte física, ¿no? Entonces es importante también esa parte. Otro tipo de elementos que se tocan. Perdón, ¿alguien quería hablar? Ya. Les voy a silenciar a todos y si quieren hablar, entonces levantan el micrófono, no hay problema, ¿ya? Bueno, dentro de lo que nosotros tenemos, también es importante realizar las entrevistas a lo que son los empleados, ¿no? Dentro de un sitio de trabajo, siempre tiene que haber constantemente una revisión por el bienestar del trabajador, ya para evitar todo tipo de riesgo en el cual nosotros nos podemos encontrar. Muy bien, esto también depende de la parte de registros de inspección, por ejemplo, del tipo OSHA, ¿sí? Que son dependencias del tipo del departamento de bomberos, del departamento de salud, del tipo de protección ambiental, etcétera, ¿no? Eh, Dentro de esto, por ejemplo, pongámosle un caso, ¿no? Nosotros como en telecomunicaciones queremos hacer la instalación de una antena, pero el lugar donde tenemos que instalar, ¿qué tal si es un lugar de reserva natural? Entonces, no está permitido realizar ese tipo de construcciones, digámoslo así, o de implantaciones de lo que son antenas de telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque esto emite un riesgo a la parte natural. Entonces, por esa razón, hay empresas, hay sitios en los cuales nos dice qué lugares nosotros podemos ir y qué lugares no podemos ir.
Entonces necesitamos una serie de permisos cuando nosotros trabajamos en una empresa para realizar diferentes tipos de implantaciones, ¿no? En cuanto a lo que es algunos lugares de trabajo. Ya es bien importante todo esto. Siempre debemos respetar también las políticas y procedimientos del lugar con tareas específicas que nos dan, ¿no es cierto? Equipos específicos. Si nosotros, por ejemplo, tenemos que ir a la altura o tenemos que hacer una instalación en la altura, entonces sin arnés no podemos subir o sin línea de vida no podemos subir, ¿no? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. A veces esa es la imprudencia, ¿no? De bastantes albañiles. Seguramente ustedes han debido ver cómo trabajan algunos albañiles, ¿no? Entonces agarran, ponen en los edificios, digamos, un espacio colgante y no tienen línea de vida ni nada, simplemente están ahí y cualquier momento esas personas pueden sufrir ciertos accidentes desde la altura y no se dan cuenta del riesgo que están corriendo, ¿no? Entonces hay que tener también bastante cuidado en donde nosotros trabajamos, no solamente en el área de telecomunicaciones, sino en todas las áreas que se refieren a cualquier tipo de trabajo, porque los accidentes suelen pasar con este tipo de situaciones, ¿no? Eh, Eso también sería, ¿no? Entonces tenemos que evitar siempre, tratar de evitar todos los accidentes que puedan estar dentro de nuestro trabajo como tal. Muy bien, entonces dentro de la parte de investigación también podemos hablar, por ejemplo, en la parte de instrucciones, ¿sí? Que todo equipo tiene para su operación. Esto más que todo para la seguridad tanto del equipo como del personal, ¿no? Entonces una mala manipulación de un equipo, entonces puede llegar inclusive a que ustedes puedan perder un miembro superior de, del cuerpo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si quieren utilizar una cortadora industrial? Entonces, hacen una mala manipulación y no, pues ahí los accidentes pueden ser fatales y de por vida. Ok, entonces vamos a indicar algunos elementos que serían importantes. ¿Cuáles son? Lo importante en este momento, de acuerdo a todo lo que se ha indicado, es que el proceso de trabajo que nosotros tenemos tiene que estar desde el inicio hasta el final respecto a lo que es la parte de hablar con los trabajadores y en los supervisores para ayudar en el trabajo que se refiere. ¿A qué significa esto? Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar a algún lugar, entonces siempre tenemos, si somos nuevos, necesitamos el apoyo de un personal que sea supervisor, que constantemente en el trabajo que nosotros estemos realizando nos vaya supervisando o nos vaya indicando cuál es la labor que nosotros deberíamos de cumplir. Ahora, ¿en qué momento ustedes se van a topar con este tipo de situaciones? Cuando hagan su pasantía. Si ustedes llegando al sexto semestre o quinto semestre hacen su pasantía, entonces tienen que tener bastante cuidado en lo que es el manipuleo de máquinas, tienen que ser guiados constantemente por un supervisor. Ahí ustedes se van a dar cuenta de esta importancia que tiene, ¿no? Que nosotros tenemos que estar asesorados. Pero eso no significa que todo el tiempo una persona va a estar a nuestro lado, ¿no? Generalmente los supervisores, ¿qué es lo que hacen? Te dicen, estas son las tareas que tú tienes que realizar y después ya te encargas tú solito, te dicen, ¿no? Entonces te vigilan, digamos, 1 o 2 días máximo y después el resto tú lo tienes que hacer solo. Mayormente eso es lo que sucede. Mayormente te capacitan en 1 o 2 días a más tardar en realizar la tarea que se te ha encomendado y ya después tú lo haces solo. Luego también tenemos la parte de inspección a las áreas de trabajo en diferentes momentos y distintos días. Es lo que hablábamos de las 5 S, ¿se acuerdan? Cuando decíamos inspecciones sorpresa, ¿no? Que es importante tener. Es decir, que si las personas están trabajando como deben, los equipos se encuentran calibrados o en mantenimiento de tal manera que este, no estén, digamos, con lo que es la parte del código rojo, es decir, en desuso, y que no puedan provocar ningún tipo de accidentes. Luego también es bien importante
ver, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros estamos manejando algún tipo de herramienta y sabemos que esa herramienta a veces funciona bien y a veces falla, entonces lo mejor es desecharla o hacerle una revisión para reemplazar esa herramienta, ¿no? Porque ese tipo de elementos nos pueden provocar también algún tipo de accidente, ¿sí? Entonces, en algunos casos pueden ser de corto plazo o en algunos casos de largo plazo, como lo que les decía, ¿no? Imagínense un mal manejo de alguna sierra de cortar o de algún elemento puntiagudo, entonces nos puede llegar a cortar una mano, un brazo, cualquier tipo de parte de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. O tal vez un mal manipuleo de sustancias químicas, que también puede provocar lo mismo. Ya entonces también dentro de la parte de empleados es bien importante darse cuenta, ¿no? ¿Cuál es la forma de trabajo normal o cuáles son la parte de inquietudes que a veces suceden, ¿no? ¿Qué tal si el empleado le pregunta, ¿no? Al jefe y le dice, mire, este tipo de situación está pasando constantemente, ya hemos tenido 10 accidentes del mismo tipo, entonces hay que cambiar este equipo, nos dicen, ¿no es cierto? Y a veces el empleador hace caso de los empleados o a veces los ignora. Entonces es bien importante que ustedes detecten ese tipo de situaciones cuando vayan a trabajar también, ¿sí? Todo lo que vean en su trabajo es bien importante que ustedes hagan un control de los equipos especialmente o de cómo están encontrando el sitio de trabajo en el cual ustedes están, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen que utilizar un equipo, entonces anoten el nombre del equipo, anoten el modelo y vayan googleando este tipo de equipo para que ustedes sepan el manejo correcto, ¿sí? Bueno, eso sería. No sé si tienen algún comentario de esta última sección, tal vez que quisieran compartir con el resto de los compañeros. ¿Qué nos pueden decir acerca de los riesgos que se tiene dentro de un trabajo y cómo prevenirlos? Nada, chicos. Bueno, entonces supongo que todo ha quedado Buenas claro. noches. Buenas noches. Sí, bueno, yo había escuchado para el análisis de riesgo, se hacen diferentes técnicas, ¿no? Las empresas sí, incluso contratan eh, o subcontratan a otras empresas para que les hagan el mismo análisis, ¿no? Esto con el afán de velar por el bien del proceso y de los empleados también, ¿no? Eso quería acotar tal vez. Sí, es correcto, ¿no? Lo que dice su compañera es verdad. En la parte de análisis de riesgos, cuando la empresa es muy grande, entonces se contratan a otras empresas para que puedan indicar, ¿no? Cuáles son los riesgos más propensos y de esta manera tener el dato correspondiente. Mayormente eso lo hacen empresas que están buscando una certificación de calidad, como lo que son las ISOs. Entonces, tal vez ustedes han escuchado hablar de las normativas de tipo ISO, en las cuales son certificaciones a nivel internacional que las empresas de alto rendimiento, entonces están buscando este tipo de elementos, ¿no? Entonces, para las famosas certificaciones se realiza este tipo de tareas. Ok, ya. No sé si alguien más quisiera acotar algo. Ya, muy bien. Entonces, eh, si no hay nadie más que vaya a tomar la palabra, entonces les voy a dejar el trabajo correspondiente que lo tendrían que hacer como plazo hasta la siguiente semana, ¿sí? Les he puesto como plazo una semana exactamente, lo tienen que entregar el día 23
para realizar el siguiente trabajo, ¿no? En función a lo que hemos hablado ahora, van a hacer igual, un pequeño resumen, pero esto va a ser en forma individual. Son 6 páginas nada más lo que tienen que hacer la lectura. Y una vez que hagan la lectura van a hacer este resumen como tal, ¿no? Y la siguiente semana ya vamos a hablar un poquito más a profundo de lo que es la parte de riesgos. Para esto vamos a hacer como una pequeña actividad. Lo pueden hacer de forma individual o lo pueden hacer de forma grupal. No hay ningún problema. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como una pequeña exposición, pero no va a ser exactamente una exposición, simplemente me gustaría que ustedes se busquen algunos videos como lo que yo les he mostrado, ¿sí? Relacionado con la parte de riesgos, ¿ya? Entonces puede ser, por ejemplo, un riesgo biológico, puede ser un tipo de riesgo en lo que es la parte de accidentes y todos los puntos que hemos tocado en este documento, ¿no? Entonces ustedes eligen el tema del video. ¿Sí? Que puede ser, por ejemplo, riesgos de temperaturas altas, puede ser de ruidos, puede ser de tipo de vibración, de tipo ergonómico, etcétera, ¿no? Entonces, todos los riesgos que hemos visto en este documento, entonces ustedes búsquense un video que no pase de los 5 minutos, por favor, ¿ya? Entonces, esto más que todo para que podamos verlo y podamos, mientras damos el video, entonces la persona que ha elegido el video dirá qué tipos de riesgos ha identificado en el video y lo podemos compartir con el resto de la clase. Esa va a ser la actividad para la siguiente semana, ¿ok? No sé si está claro. Sí, Lice, está claro. Ok, Está bien, Lice. ok. Ya, entonces eso lo que les indico de la siguiente semana se va a tomar como participación en clase. Y la tareita que les he dado, entonces igual tienen plazo de una semana para realizar. ¿Ya? ¿Y sobre qué es la tarea, Lice? Disculpe. En realidad va a ser como un pequeño resumen. Este documento ya está en la plataforma. Y van a hacer ustedes como un resumen cortito referente a los tipos de riesgos que ustedes han identificado, lo pueden utilizar en sus propias palabras, ¿ya? Simplemente va a ser eso, como un resumen en una técnica que pueden utilizar mapa conceptual, pueden utilizar resumen, mapa mental, ya ustedes ven qué tipo de técnica y lo pueden hacer en forma de resumen, ¿sí? Ah, listo, listo. Gracias. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, quedaríamos con esto, la clase, y les voy a subir igual en cuanto pueda. Yo espero el día de hoy, lo voy a subir ya el video igual a YouTube y ya ustedes ya la van a poder descargar la clase del día de hoy. ¿Ok? Lice, una consulta, perdón. Dime. Me conecté un poco tarde. La asistencia, Lice. Les he pasado al WhatsApp. Tienen que llenar el Ah, formulario. ya, perdón, Lice. Gracias. Ok. No hay más preguntas, ¿no, chicos? ¿Alguien más? Inge, buenas noches. Perdón, Buenas noches. ¿cómo dijo del video? No le he podido comprender esa parte. Pero, Ya. Lo que tienes que hacer es lo siguiente. Te buscas un video de YouTube o un video de cualquier tipo y lo vas a compartir con la clase. Ya, mejor si es de YouTube. Así yo en el WhatsApp lo van a compartir el link para que lo puedan ver también sus compañeros y yo lo voy a utilizar como presentación. Entonces, al azar voy a agarrar un video y ahí van a decir, este video es mío, se trata de tal cosa, digamos, ¿no? Y el video, en lo posible, no búsquense uno largo, sino uno cortito, que sea máximo hasta de 5 minutos. Ese va a ser el trabajito que vamos a hacer como parte de una actividad en clase. Y vamos a ir viendo los tipos de riesgos que podemos identificar ahí. ¿Ya? No sé si ahora sí quedó claro. sí, está bien, ingeniera. Ahora sí le fácil comprender. Ya. Ese video tiene que ir con respecto a la seguridad inicial, lo que hemos hablado hoy día, ¿no ve? Riesgos de Exactamente, trabajo. respecto a los riesgos. Riesgos Exacto. de trabajo. Riesgos Ingeniera, de ya trabajo. está bien.
Está bien, dije, otra consultita, ahorita estaba revisando lo que es, solamente hay el capítulo 1 del trabajo Ya. y yo creo que recién lo va a subir, ¿no ves, no? El documento de ¿Has 6 revisado hojas la para el resumen. plataforma Moodle? Sí, solamente está el capítulo 1, dice, o solo será de mí. A ver, lo voy a revisar nuevamente, ¿ya? Entonces me van Ya a dije, confirmar, ¿ya? Una vez que lo ya. suba, les voy a mandar la fotito de que ya está ahí el archivo que les estoy mostrando. Ok, genial, gracias. Listo. Bueno, chicos, entonces quedaríamos con eso el día de hoy, ¿sí? Entonces, que tengan un buen resto de jornada y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, chao, chicos. Está bien, dije, hasta la siguiente Hasta semana. luego. Chao, chao.